El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista que hacemos con tanto gusto para hablar sobre todos los pormenores, detalles y las cosas que ni siquiera nosotros sabíamos del mundo del trabajo. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre aquí acompañado de Gerardo Hernández. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Felipe? Qué gusto. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada que ya estamos prácticamente en la recta final, pero eso no significa que no se ponga más bueno el podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante porque seguro de lo que vamos a estar platicando, seguro y tristemente, es algo que te ha pasado, le ha pasado a alguien, o al primo de un amigo, pero que has tenido seguramente alguna vivencia, porque creo que todos hemos enfrentado eso de pronto llegar a la casa después de un día de trabajo, sentir que no podemos concentrarnos, que ya no tenemos ganas absolutamente de nada, o sea, físicamente estamos bien, mentalmente algo está pasando. El agotamiento mental en el trabajo es un tema que creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Y a veces ni siquiera sabes. A veces sabemos, ¿no?, qué es eso, ¿verdad? O sea, a veces ni siquiera sabes qué es lo estás padeciendo. Digo, a mí me ocurre mucho, ¿no? Tan seguido. El trabajo que hacemos es nosotros hacemos un trabajo muy mental, Sí, ¿no? sí, sí. Y sí hay momentos en los que ya he aprendido a identificarlo, pero muchas veces uno ni siquiera sabe que eso tiene, ¿no? Exactamente, que es lo que decías al principio, ¿no? Al final nos ha servido este espacio también para hablar de cosas que uno, del mundo del trabajo que pasan y que a veces sí, claro. uno ni sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y la verdad es que si ustedes nos están escuchando y dicen agotamiento mental, a lo mejor me identifico con eso, me interesa, pues hoy tenemos un especialista que sabe mucho de estos temas para hablar precisamente de este tópico de la salud mental que nosotros quisimos traer en este episodio, y para eso nos acompaña Jorge Mérida Puga. Él es socio creativo de ADN Wellbeing. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí. Gracias. Pues tú has estado en muchos artículos nuestros. Sí. Eso sí. Desde el principio. Desde hace muchos años, así que es un gusto para nosotros que puedas estar con nosotros en este episodio. Pues sí, creo que ya me tocaba, ¿no? Ya se tardaron en invitarme. Sí, ya era así como, oye, Jorge escuchaba cada episodio y decía, ¿cuándo? Sí, de cuándo, y yo cuándo, ¿no? Y la Cheyenne, pa, ¿no? Así de... Pero no, al contrario, gracias porque pues su liderazgo y más que liderazgo, como congruencia en la cobertura amplia, ¿no? Como muy objetiva, ¿no? En este tema, la verdad es que pues yo lo agradezco. Yo como profesional de la salud mental ocupacional digo, qué bueno que existen como estos liderazgos en los medios de información donde se da cabida a estos temas que son. Sí, es que hay que hacerles espacio. Hay que visibilizarlos. Y creo que la pandemia nos dio un empujón más para hablar de estos temas que digo, independientemente de la pandemia, ahí estaban, ¿no? Digo, la pandemia fue un catalizador de muchas cosas, pero ahí estaban, y para nosotros siempre es muy bueno, y entre nosotros creo que también no solo escribimos y hablamos, sino que nos lloramos también. Sí, o sea, nos hacemos esa retroalimentación de contención. Sí, oye, no, hay que cuidar esto y hay que cuidar esto otro, así que gracias siempre por estar disponible para colaborar con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Oye, Jorge, y tenemos una costumbre, ¿no? Porque siempre nos gusta preguntarle a nuestro invitado, a nuestras invitadas, ¿cuál fue su primer empleo? Híjole, todo mal, porque en la adolescencia, en la prepa, unas vacaciones de verano, ¿no? Okay. Entonces me fui con mis tíos a Huatulco. ¿Y por qué no? A los 16 años, un adolescente entró a trabajar a un club nocturno. Ah, caray. O sea, tú te fuiste a Huatulco a trabajar. Pues me fui de vacaciones y dije, mi tío me dijo, estás muy desquacerado, métete a trabajar, ¿no? Y entonces, pues entré a un club nocturno a trabajar como ayudante de mesero,
¿no? Órale. Y pues ese fue mi primer empleo. Qué O sea, interesante. tú sí podías entrar, porque no tenías el ID para entrar Sí, de... no era mayor de edad, pero él Staff. entraba, él Pero estaba él dentro. entraba todos los días. Y Y ya- qué buena forma de entrar a un antro sin tener la mayoría de edad. sí, desde ahí es que escogió ser especialista en salud mental. Oye, sí, o sea, tu primera experiencia laboral tiene que ver también con el hecho de que, oye, voy a descansar. No, que vas a estar descansando, a chambearle, ¿no? Todos los factores de riesgo ahí, ¿no? Oye, y ya como profesional de la salud mental, ¿cuál fue tu primer empleo? En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ok. me invitaron a trabajar en la clínica de patología dual, que es el tema de atender los problemas de salud mental, pero también aquellas circunstancias, ¿no? En las cuales hay un consumo problemático de sustancias. Ok. ¿No? Entonces allí estuve trabajando, me invitaron a trabajar, y estuve un par de años, ¿no? Eso estuvo muy interesante esa experiencia. Wow. Entonces, a donde, como dice mi papá, donde las papas queman, ¿no? Sí. Sí. A lo fuerte. A lo fuerte, A lo wow. fuerte. Qué buena combinación de primeros empleos. Sí. Sí. Y quizá relacionados, ¿no? Que Bueno, eso sí. Cosas muy fuertes en las primeras Sí. experiencias laborales. Oye, qué interesante. Oye, Jorge, y bueno, hemos platicado mucho contigo de todo de muchas aristas de salud mental, cosas que me recuerdo mucho el tema, por ejemplo, de soledad en el trabajo, ¿no? Que son cosas que casi no se hablan. Pero hablando específicamente de agotamiento mental en el trabajo, para entender, para contextualizarlo, realmente ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Fabuloso. Mira, pues tengo como 3 respuestas diferentes. Ok. ¿No? Una como psiquiatra, Ajá. otra como emprendedor y otra como empleador, ¿no? Y creo que tienen como cierta coherencia. Como psiquiatra te puedo decir que el agotamiento, ¿no? mental en el trabajo lo podríamos considerar más como un síntoma, no como una entidad o un constructo nosológico, ¿no? Como otros ya más establecidos, como por ejemplo el burnout o la renuncia psicológica, ¿ok? Realmente es un síntoma, ¿no? Y entonces es donde tendríamos que adentrarnos a descubrir cuál es el problema en el que está apareciendo este síntoma, ¿no? Entonces puede ser relacionado con un burnout, relacionado con algún problema de salud mental, ¿no? Relacionado con a lo mejor desencanto profesional, ¿ok? Pero también es importante mencionar que muchos de los síntomas mentales y de los problemas de salud mental, primero tienes que descartar lo médico, o por así decirlo, como lo biológico, ¿no? Por eso es bien importante que los médicos se involucren en este tema de la salud mental, porque tienes que descartar, ¿qué tal si tienes hipotiroidismo? ¿No? ¿Qué tal si no, o sea, no es burnout, sino simplemente tienes que mejorar tu higiene del sueño? Sí, por ¿no? supuesto. O simplemente estás teniendo... Te quedas viendo el TikTok, ¿no? Ajá. 2 horas antes de dormir. O qué tal que tienes un ayuno prolongado porque no haces una pausa en el trabajo, pues obvio te vas a agotar, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito más allá, ¿no? Asumiendo que se van agregando síntomas mentales, pues el agotamiento mental realmente aparece, ¿no? Cuando es parte de un problema ya de salud mental y que no es solamente mental, me explico, también hay una sensación de agotamiento físico, Sí, sí. una sensación como de hartazgo emocional, ¿no? Como es justamente agotamiento emocional, como un distanciamiento con los demás, como que adoptas una situación como un poquito más fría. Sí, no es que detestes a la gente, pero es como que no quiero convivir, ¿no? Exactamente. Entonces el agotamiento emocional es un síntoma, ¿no? Eso como psiquiatra te lo respondo. Una ¿Cómo? señal de alerta de algo más Sí. pesado, ¿no? Exacto. Ahora, como emprendedor te puedo decir que el impacto de estos temas y estos síntomas o estos problemas en el trabajo es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si este síntoma está respondiendo a un síndrome depresivo o a un trastorno depresivo, esa persona va a faltar hasta 24 días al año Uf. por... Casi un mes. Casi un mes Exacto. prácticamente perdido. Exacto, ¿no? Wow. Entonces, pues como emprendedor te digo que siempre es importante tener el pulso de cómo está la salud mental en
pues en tu equipo, ¿no? Y pues bueno, ahora como empleador, porque pues bueno, también sí. Ahora estamos en ¿Qué el pasa tema, con ese mes ¿no? perdido? Como empleador, pues yo te podría decir que muchos empleadores, a mí me consta, y no solamente los empleadores, sino también los líderes de equipo, me consta que quisiéramos tener a nuestro equipo como entre algodones, sí, ¿no? Sí. La verdad es que nos mueve algo como una actitud quizás un poco paternalista, que yo les recomendaría a los empleadores, así de, a ver, tranquilo, no te angusties de que tu personal pudiera tener un problema. O sea, tiene solución, no te angusties, ¿no? O sea, no corras con la primera solución que te ofrezcan, no eres el empleador más horrible del mundo, no cargues como con esa culpa, ¿no? Bajémonos un poquito de esta actitud paternalista y hablemoslo con el equipo, ¿no? Uh-huh. Atrévete a hablarlo. Oye, ¿tú te sientes contento? ¿Te sientes agotado? ¿No? Claro. Hoy te veo súper bajoneado. A ver, vamos a echarnos una platicada, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es importante también, o sea, como entender a los líderes de estos equipos en los que están detectando que su personal o un elemento está teniendo algo, pero pues que tienen miedo de acercarse y preguntar qué onda. Sí. ¿No? Y qué interesante que lo planteas en las tres facetas, porque tiene, pues digo, todos cumplimos en algún momento bueno, no todos, pero podemos cumplir esos roles, y es bien importante identificar cómo acercarse a este tema desde el rol que cumplimos, ¿no? Me hacía pensar incluso cuando decías que a lo mejor a veces ni es el trabajo, a lo mejor no te estás alimentando bien, ¿no? Entonces no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesita, y tu mente pues no está funcionando, entonces estás agotado, pero no necesariamente es por el trabajo, sino por algún mal hábito alimenticio. O sea, sí, es que sí es cierto. O sea, si no duermes bien, a lo mejor hay un componente biológico que no te está, o fisiológico que no te está permitiendo dormir bien, y es una repercusión. Y no, creo que no había pensado en esta combinación de la salud mental, pero también con la parte complementaria de la atención médica general, ¿no? Porque al final sí necesitas saber que si no hay algo fisiológicamente en tu cuerpo que no esté funcionando como debe, ¿no? Y creo que rescato eso que tú dices, o sea, como entender que pues la salud es una sola, ¿no? Sí. Y que pues intervienen fenómenos biológicos, fisiológicos, genéticos, claro, ambientales, psicológicos, sí, claro, sociológicos, ¿no? Claro. Y por eso la importancia de que los médicos, ¿no? Sigan, obviamente, involucrándose mucho en esto. Sí, claro, ¿no? claro. Digamos, y que es algo transdisciplinario. Sí, exacto. ¿no? Lo físico, lo mental, lo emocional van siempre conectados, ¿no? O sea, algo que se le mueva en un lado repercute en el otro, ¿no? Sí, o sea, esta separación de salud mental y salud física, pues es una separación artificial que nos ayuda a nosotros a estudiar los fenómenos, ¿no? Pero pues hay que saber que es solamente un artefacto. En algún momento platicamos de cómo el estrés laboral de alguna manera se relaciona con patologías que tienen que ver más con aspectos físicos, ¿no? Sí, porque justamente históricamente así se fueron documentando primero los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Se documentó primero su impacto en la salud cardiovascular, ¿no? Okay. La aparición de hipertensión arterial, aterosclerosis coronaria, eventos vasculares cerebrales, ¿no? Sí, por eso la OIT dice el trabajo mata más que la guerra. Porque, y lo dijo Guy Ryder, el anterior director de la OIT, en una frase que nosotros retomamos en aquel momento cuando vino a México, en uno de sus últimos viajes, y él decía eso, ¿no? Pero él lo está asociando finalmente a todo este tema de las repercusiones. No es de que, por trabajar te mueres, sino por las repercusiones que pueden tener en tu salud, y mucho está relacionado a problemas cardiovasculares, ¿no? Hijo de qué fuerte frase. No la había escuchado, pero sí, está muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro, es el tema de, o sea, los infartos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y enfermedades crónicas que se van desarrollando, igual, sí. y si no prestas la atención como persona, digo, en tu responsabilidad de autocuidado, sí también pues se puede ir agravando, ¿no? Oye, sí. Jorge, ¿cómo, si una persona de las que nos está escuchando dice, oye, yo no sé si estoy en esa parte de agotamiento mental, agotamiento emocional, ¿cómo identificarlo?
Es una buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, todos los síntomas relacionados con la vida emocional, lo mental, ¿no? Las relaciones interpersonales, ¿ok? Déjate del nombre de la etiqueta que le quieras poner, pero si lo estás viviendo de manera muy intensa, muy frecuentemente, te genera malestar, ¿no? Te impide cumplir con tu trabajo, con las obligaciones en tu casa, te está interfiriendo en tus relaciones interpersonales, ¿no? Y te está generando que busques como quizás algunas conductas como de alivio, como consumo de sustancias o comer más, ¿no? O sea, el tema de adicciones, por ejemplo, ¿no? Podría desencadenar como incremento en el consumo, pero mi respuesta es, olvídate de la etiqueta. Si te sientes mal, busca ayuda. ¿Me explico? O sea, no te detengas. Ay, no, mejor voy a hacer primero un test para saber si es burnout o es... O sea, no, olvídate. Sí. Busca ayuda. Claro. ¿No? Ahí están los profesionales, ¿no? No trates de autodiagnosticarte. Tiene un aspecto positivo que estén allí esas escalas y de autodiagnóstico porque motivan, movilizan, pero siento que en algún momento también podrán retrasar. Sí, por supuesto. Sí, porque al final del día tú buscas en Google una respuesta, ¿no? Y ya te quedas, pues tengo esto, ¿no? Ya. Yo recuerdo una persona muy cercana, ¿no? Pasó una situación de salud muy, muy, muy delicada y yo le decía, no busques en Google. O sea, es que el doctor me dijo tal cosa y el primer impulso era llegar a la casa y buscar en Google. Y yo le decía, pues no busques en Google, espérate. ¿Por qué? Porque Google, o sea, no solamente hay muy buenas fuentes de información que uno puede encontrar, pero también hay fuentes de desinformación. Sí. Pero a ver, aparte ni siquiera puede ser efectivamente lo que tú tienes, entonces tienes que esperar mejor que un especialista te diga. Y a lo mejor en eso pues ¿sabes qué? Voy a hacer un test. No, pues sí, salí en burnout, pero salí como en nivel medio, ¿no? Entonces no busco ayuda, ¿no? Exacto. Sí. Ahorita me remitiste a otra cosa de la profesión, eso de que no busques en Google, ¿no? Uh-huh. Fíjate que pasa algo bien interesante, o sea, los médicos somos humanos, ¿no? Uh-huh. Y si el consultante viene con mucha ansiedad, con mucha preocupación, porque ya leyó esto y esto y esto. Sí, o sea, no te creas que el médico es inmune. Sí. ¿No? O sea, también se angustia, ¿no? Y se ha comprobado que cuando los médicos no tienen bien trabajado esto, sí, tienden o tendemos a sobremedicar. Okay. ¿Me explico? Sí. Porque nos quedamos así, pero ¿cómo? O sea, ya le di las dosis, ¿no? Esto y lo otro, pero sigue esto. Sigue o mal. sea, como este tema de que la clínica manda, pues vamos a subirle, vamos a poner un potenciador. Entonces, creo que también es importante, ¿no? Sí, que el consultante, pues más bien vaya, confíe, ¿no? Sí, por supuesto. Y que si busca información, que no está mal, pues más que la contraste con el médico. Sí, que no se autodiagnostique con Google. Sí, no, exacto, o sea, digo, si quieres saber. Pues el médico me dijo esto, pero Google me dice lo otro, tiene más peso el otro, ¿no? Esperaría yo. Sí. Oye, pero aparte, Jorge, algo que a mí me llama mucho la atención de las cosas que mencionabas, ¿no? O sea, digamos, los síntomas de un síntoma. Son cosas que pueden ser de pronto muy notorias y no vemos, ¿no? Pues yo creo que si alguien de pronto tiene este cambio de no quiero platicar con nadie, ¿no? O estoy molesto y no sé por qué. Son cosas que a veces pasamos por alto, pero uno puede identificar, o sea, son notorias. La mayoría de los problemas de salud mental son episódicos. Ok. Entonces, sí, o sea, se esperaría como un cambio en lo que normalmente vemos, ¿no? A lo que hace o cómo reacciona una persona, ¿no? O lo que sentimos. Claro, pero ahí a veces lo percibe más la gente que está en torno a ti que tú mismo, ¿no? A veces tú no estás como tan... Finalmente tú cuando estás reaccionando mal estás consciente que estás reaccionando mal. O sea, pero lo haces. Pero creo que muchas veces las personas en tu entorno se dan cuenta de esos cambios primero que tú, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues hay de todo, ¿eh? De todo, ¿no? Los que, o sea, nunca
nos imaginamos que pudiera haber tenido como ideación suicida estructurada. Sí, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Hasta los primeros que te dicen, oye, sí, claro. Estoy mal. ¿no? Estás mal en esto, ¿qué te pasa? Sí. Ok, entonces están como las dos historias, ¿no? Oye, Wow. qué padre, porque al final es algo que, o sea, tema de salud mental, o sea, más allá del agotamiento, ¿no? O sea, pero el tema de salud mental sí repercute incluso hasta en nuestro entorno, ¿no? O sea, en la manera en la que nos vamos a relacionar con los compañeros de trabajo, con la familia, ¿no? A veces, independientemente si el agotamiento se da en el trabajo o no se da en el trabajo, Sí. va a influir en cómo... Sí, y Gerardo va a decir, ya va a sacar una serie o una película sacar otra una vez, película. pero en esta serie Severance de Apple TV, la premisa es precisamente eso, o sea, se hace una intervención en el cerebro para separar la mente del trabajo de la mente de la vida personal. Entonces la gente está en el trabajo, pero no se acuerda de nada que es fuera del trabajo, ¿no? O sea, no es de que, ay, no, lo divides tú, no. O sea, la intervención esta que se hace, digo, pues es ficción, pero es cuando tú entras al trabajo, tu mente se conecta en el trabajo y ya no sabes nada, ni siquiera sabes si a tus compañeros los conoces de afuera, ¿no? Entonces, y te va mostrando cómo, o sea, todo lo que llega a ocurrir en esa compartimentalización de tu cerebro en dos partes, ¿no? Pero al final del día, por más que uno quiera, pues uno no puede. Y una cosa, o sea, no solamente el trabajo influye en la vida personal, en la vida personal también influye en tu respuesta en el trabajo, ¿no? Digo, por eso es importante tener esa armonía en las cosas que uno hace, ¿no? Pero tú has estudiado, digo, ahora estamos en un contexto donde ya la NOM 035 existe ya hace varios años en México, ya este año cumple 6 años, ¿no? De que fue promulgada. Todavía no ha venido la revisión del gobierno que debería venir ya en esta época. Pero de estos, tú al estudiar, al interactuar incluso con la gente, ¿cuáles crees que son de los factores de riesgo social? Digo, pues hay varios, ¿no? Pero los que más inciden en este tema de agotamiento emocional y agotamiento mental de los trabajadores. Aquellos que tienen que ver con la organización del trabajo, específicamente la baja autonomía o baja participación, ¿no? Y aquellos relacionados con las relaciones interpersonales, ¿no? Que tienen que ver con justamente como un trato inadecuado, ¿no? Claro. Liderazgos. No solo liderazgos, sino también compañeros, como... compañeros de trabajo. Exactamente, ¿no? Claro. Como bajo apoyo social y pues obviamente de aquellos que no son tan frecuentes, pero que son muy deletéreos cuando se presentan, pues es la violencia, ¿no? Sí. En todas Eso sus formas, ¿no? Exacto. Sí. Sí, porque incluso justamente con Gerardo hace unos días hablábamos de este tema de las diferentes formas que tiene la violencia en el trabajo, porque yo le decía que se ha hecho mucho énfasis en el tema del acoso sexual en el entorno laboral, pero hay otras formas de violencia pues muy relacionadas al mobbing, ¿no? Que no están, pues hasta el día de hoy no están reglamentadas o sea, no están reguladas en la ley, están mencionadas muy por encima y que incluso era parte del famoso convenio 190 de la OIT, que México tenía que actualizar su legislación para todas estas otras formas de violencia, ¿no? Y que una gran reflexión creo que das ahorita, Jorge, es, o sea, o sea, la violencia laboral de alguna manera no, o sea, acciones a lo mejor que no son propiamente acoso sexual, pero que están ahí presentes, generan un daño impresionante. O sea, aunque no sea propiamente un ataque, una agresión física o una agresión verbal así tan acentuada. Es que ¿no? la violencia psicológica exacto. Es mucho más fuerte. Sí, a veces, sí, ¿no? exacto. Sobre todo difícil como de detectar y documentar. Sí, sí, también, claro. Pues mira, en ese sentido yo creo que sí tiene como muchas oportunidades de mejora la regulación y el marco regulatorio, pero hasta cierto punto la verdad es que yo creo que tiene la suficiente como flexibilidad y amplitud para poder hacer una protección real a los trabajadores, ¿no? O sea, es decir, viene una definición amplia de violencia, ¿no? En la norma 035, y que bueno, independientemente de que se detecte o no la violencia, ahora con la nueva lista de enfermedades de trabajo, ¿no? Sí. Con las consecuencias, o sea, se puede como combinar muy bien para realmente
promover la protección, ¿no? Sí. Entonces sí, necesita una actualización, definitivamente está bien que se actualice, está fabuloso, ¿no? Pero la verdad es que depende más de cómo los utilizamos. Sí, sí, porque muchas empresas se quedaron en la aplicación del cuestionario y ya. Ya. ¿No? Sabemos, Porque era lo que hay un problema. el cumplimiento normativo decía que tenías que aplicar el cuestionario y ya, ¿no? Entonces, como dice un amigo de la casa, que también es colaborador de Capital Humano, que Carlos Ferrán, él siempre dice, es que México vivimos una cultura de los mínimos, entonces la mayoría de las empresas va a hacer lo mínimo que le exige la ley, no va a ir un paso más adelante, ¿no? Y este tema, la NOM 035 es un ejemplo de eso, ¿no? Una NOM que entró de repente, todo el mundo se puso nervioso de, ay, hay que hacer esto otro, y muchas veces se quedó solo en el cuestionario, o sea, hasta ahí, y ya muchas veces con eso sienten que se cumple. De hecho, hay casos donde ni siquiera se ha vuelto a aplicar el cuestionario después de la primera vez como para comparar, ¿no? Es una realidad lo que mencionas, pero yo le encuentro como varias explicaciones y que no solamente recae en la empresa, sino que tiene que ver también algo estructural, ¿no? Sí, también. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas empresas que dicen, oye, quiero seguir, ¿no? Oye, ¿este resultado qué significa? ¿A quién sabe? Oye, ¿qué tengo que hacer? Híjole, ¿quién sabe? Oye, pero bueno, ok, ya tengo el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que tiene un nivel de riesgo, bla, 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 bla. No, pues quién sabe. Entonces, ¿cómo le pedimos a una empresa en la que quizás no hay suficientes expertos en esto, ¿okay? Quizás no hay tanta participación de los profesionales de la salud mental en la salud ocupacional, ¿no? Y pues en una empresa, aunque sea de súper alto nivel, pues ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo quiero avanzar? Pero no sé cómo. Sí, de hecho, nosotros hemos sido muy cercanos a la FENASTAC, que es la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, ¿no? Y una de las cosas que ellos han buscado impulsar es el tema de pues la necesidad de que haya especialistas en salud ocupacional en las empresas, ¿no? Digo, reconociendo que el ecosistema de empresas en México, pues la gran mayoría son micronegocios, entonces obviamente ellos no tienen acceso a este tipo ni siquiera a veces tienen los recursos para tenerlo, ¿no? Pero las empresas que sí lo puedan tener, bueno, que sí tengan un énfasis en ese tema de la salud ocupacional, porque al final el especialista es el que puede detectar este tipo de cosas, ¿no? O sea, muchas veces en recursos humanos cae toda esa responsabilidad. Y recursos humanos a veces ni siquiera tiene el conocimiento técnico de cómo leer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esa parte de recursos humanos precisamente cómo en ese rol de consultor que tú tienes, precisamente en ese interés de aplicar este tipo de normas, pero esa falta a veces de preparación de profesionales en esa área? Debe haber como una conjunción de varias características, ¿no? Para que realmente explote este tema, ¿no? El primero de ellos, naturalmente, el liderazgo de recursos humanos está como interesado, ¿no? Y quiere seguir, ¿no? Pero un elemento súper necesario es el liderazgo que tenga salud ocupacional, ¿no? Porque, y yo lo he visto, o sea, con mis clientes que tú dirías, bueno, igual, o sea, del mismo nivel, súper empresas, transnacionales, bla, bla, bla. Aquella en la que el médico de salud ocupacional es un buen líder, ahí entramos nosotros como cuchillo y mantequilla. En cambio, en esta otra empresa que también es súper transnacional, bla, 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 pero no está ese liderazgo, no, hombre, nosotros está así atados de mano. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿No? Claro. Sí, porque de alguna manera son visiones muy distintas, ¿no? O sea, Felipe lo decía muy bien, se le ha dado la encomienda muchas veces a recursos humanos, pero recursos humanos tiene una visión muy distinta a la salud ocupacional, ¿no? O sea, el especialista en salud ocupacional ve más los temas estructurales, ve más el por qué es importante prevenir, ¿no? Más que reaccionar, o sea, creo que son puntos de vista distintos y ahí está también una explicación de por qué en algunas empresas donde se ha aplicado incluso la norma o hay planes de intervención, seguimos teniendo niveles altos, ¿no? O riesgos altos en algunos factores, ¿no? Sí. Porque ¿cómo hablabas tú de algunos elementos que inciden, que a lo mejor son externos al trabajo o sí, y que pueden también incidir en este tema de agotamiento mental, pero ¿cómo
¿cómo sientes que influyen este tema de las nuevas tecnologías en todo este tema del agotamiento y el estrés? Sobre todo, pues donde hoy estamos hiperconectados, ¿no? O sea, ya casi no te puedes desconectar de los medios de comunicación con el trabajo, porque los chats están funcionando casi todo el tiempo, sobre todo si en las empresas no hay como reglas para ese tipo de canales de comunicación. Pero ¿cómo ves tú este tema de las nuevas tecnologías en el aspecto de la salud mental? Creo que las nuevas tecnologías pueden ofrecer como un potencial fabuloso, ¿no? Y te pueden ayudar mucho en el trabajo, ¿no? O sea, yo que estoy negado para los números, ¿no? Y tengo que hacer como contabilidad, así, por favor, hazme un bla, 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 pum, ya, ¿no? Está padrísimo eso. Ahora, creo que va a ser difícil, como ahorita en este momento, tener como predicción de qué va a pasar y si va a ser bueno o va a ser malo. Pero mientras tanto, el indicador que nos pudiera guiar en protegernos es el tiempo, ¿no? O sea, mide las horas de trabajo, ¿no? Y si ya no estás en el trabajo, pues ya córtale, ¿no? Es decir, ahora tu trabajo te sigue hasta tu casa, ¿no? Te sigue hasta el baño, ¿no? Sí, literal. Sigue hasta el baño, ¿no? Pues el indicador sobre el que tú sí tienes pues mucha autonomía es, pues aquí le corto, ¿no? Claro. Entonces mide tu tiempo que estás expuesto al trabajo, por así decirlo. Claro. Sí, incluso cuando ya no estás en el trabajo, ¿no? O sea, que es un poco, me hiciste pensar en esta escena, ¿no? O sea, que estás de vacaciones y estás ahí, y que a veces ni siquiera, no lo digo por experiencia, y se los juro que no es una consulta personal para Jorge, pero gracias por el diagnóstico. No, pero, o sea, a veces ni siquiera es una petición formal de la organización, ni del líder, ni nada. Uno mismo dice, tengo que revisar qué está ocurriendo, ¿no? A ver cuántos mails me entraron, a ver qué se está acumulando en estos días, y a veces hasta en esos espacios donde uno debería estar desconectado, estás conectado. Exacto, se junta el hambre con la necesidad. Sí, prácticamente. Exacto. Sí, o sea, al final muchas veces es la presión que uno mismo se impone, ¿no? O sea, ni siquiera es que en el trabajo están esperando que tú trabajes en tus vacaciones, eres tú el que no puede estar desconectándose de las cosas. Es que yo a partir de mañana me voy de vacaciones. Ahí nos vemos hasta la tercera temporada. No, sí, al final creo que me hace todo lo que has dicho siempre. Creo que en estos últimos años yo he estado más consciente del tema del autocuidado y la responsabilidad que cada uno tiene, porque al final muchas veces ni siquiera es la expectativa del trabajo hacia ti, ¿no? O de tu jefe o de la empresa, es la expectativa que tú mismo tienes, ¿no? Entonces ahí es donde tú mismo no te logras desconectar, pero no porque nadie, o sea, no porque los demás te estén pidiendo que estés conectado. Digo, hay casos y todos los hemos vivido, sobre todo la pandemia, donde como que no tenías oportunidad, ¿no? Pero siempre hay como esa parte de, como decías tú, pues si ya terminaste el trabajo, tú mismo sal del trabajo mentalmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, la burra no era arisca, ¿no? Sí, también. Y al final, o sea, si yo estoy reaccionando así, si tengo como... Sí, también, claro. O sea, también, pues mi entorno me fue moldeando poquito. Entonces, yo siempre les digo a los líderes de equipo, a ver, explicita estas cosas, ¿no? Hazlo explícito. Claro, para que los demás sepan que... Exactamente, ¿no? Un poco generar ese entorno de confianza, que la gente sepa, oye, si no respondes el mensaje tan rápido, no va a haber una represalia. Claro, pero por ejemplo, en ese caso, yo lo haría a la inversa, porque, por ejemplo, yo hablaba con una persona la otra vez, le digo, no, es que yo mando mensajes esperando que la persona lo vea en la mañana. Le digo, pues entonces prográmalo para que salga en la mañana, sí, ¿no? Exactamente. Porque entonces ya le generas a la persona, aunque la persona no lo responda en ese momento, pero empieza a su pensar, mente empieza inmediatamente sí, a pensar en lo que tú le pediste. Mañana, ¿no? Tengo que llegar aunque sepa él mismo o ella misma que tiene que responder mañana, ¿no? Entonces, pues entonces no envíes el mensaje a esa hora, ¿no? Entonces creo que ahí es como esa parte de ambos, ¿no? O sea, generar un contexto donde tanto el líder de ese equipo diga, bueno, ¿saben qué?
yo no estoy esperando, pero tampoco le mandes un mensaje a las 11 de la noche para que lo conteste en la mañana. En esto me voy a basar para plantear una idea, ¿no? O sea, como la corresponsabilidad, ¿no? Sí, como de los líderes y de la empresa, pero también la responsabilidad como del trabajador, ¿no? Porque al final, pues la cultura de la empresa, o sea, no solamente es como vertical, o sea, también es la influencia, ¿no? Sí, y entonces, o sea, nosotros los trabajadores también podemos educar a nuestros líderes de equipo, ¿no? Entonces, esto es bien importante, o sea, la salud ocupacional se construye, ¿no? Y no hay una responsabilidad individual, ¿no? Es una responsabilidad colectiva. Y que no solamente lo digo en términos como, digamos, de filosóficos y de, ¿no? Y de deseos bonitos, sino también en términos clínicos. Sí, exactamente. Se ha comprobado que cuando tú le estimulas la dimensión política al paciente, cobra mejoría clínica. O sea, hay una mejoría clínica cuando tú le dices, a ver, tú puedes influir en tu medio. Tienes burnout, ok, va, pero tú puedes influir en esto y esto. Puedes platicar tu problema de burnout con los demás. Okay. Entonces, se despresuriza el tema del estrés, ¿no? Y el tener como esta conciencia de que también hay una reacción de estrés colectiva, a ti te hace sentirte, pues por lo menos menos extraño. No soy el único, ¿no? Sí, oye, pero qué importante. Sí. Me estaba acordando ahorita de algo tan básico, y que a veces es hasta cultural, no saber decir que no. Y que es algo, y a veces no, o sea, decir no o poner algún límite no implica ser grosero, sino simplemente es una manera también en la que de autocuidado, ¿no? O sea, pero fíjate que yo ahí me iría un paso más atrás, porque a veces ni siquiera tú sabes que puedes decir que no. Mejor esconderte. No, pero ¿qué pasa si tú no dices que no porque no sabes que puedes decir que no? Exactamente. O sea, si todas las peticiones que te hace tu jefe tú no sabes que puedes decir que no, pues no, con menor razón dices que no, ¿no? Exactamente. Entonces, al final el entorno psicológico que psicológicamente seguro que sí, y lo vinculaba un poquito al tema de lo que decía cuando te preguntaba sobre qué factores del trabajo logran influir más en ese tema del agotamiento emocional y mental, y tú mencionabas un poco de la autonomía, ¿no? Esto está vinculado a la autonomía, porque al final si tú no puedes decir, oye, yo trabajo hasta las 5, hice bien, cumplí mis objetivos, o sea, eso es parte de la autonomía, ¿no? Por supuesto, y fíjate que a esto le podemos llamar como macroentornos, porque o sea, los microentornos es mi equipo, ¿no? Los mesoentornos, la empresa, pero los macroentornos, que no solamente son como regiones geográficas, sino que también son dimensiones históricas. Por ejemplo, trabajo, la etimología del trabajo es 3 palos. Entonces imagínate el simbolismo que tiene decir trabajo. O sea, está vinculado con la esclavitud. Sí, es cierto. 3 palos significa trabajo. Entonces imagínate cómo nuestra cultura, que está muy influida en cómo nos explicamos el mundo a través de nuestro lenguaje, vamos a considerar, ¿no?, lo que es el trabajo. Y eso no es lo único, ¿no? Tenemos el antecedente histórico de una dominación colonial. Sí, ¿no? También. En donde también, pues el trabajo, pues estaba vinculado con el castigo, con la esclavitud, con la explotación, ¿no? Entonces, también hay macroentornos que pueden llegar a tener estas dimensiones históricas que implican en cuáles como las reglas del juego que nadie te las está diciendo, pero que por nuestro desarrollo histórico tendríamos que replantear, ¿no? Y ahí se vincula esa famosa frase de, pues den gracias que hay trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Dan gracias a Dios que hay trabajo, es como, pues te tienes que aguantar todo. O que te violento con más trabajo. Exactamente. ¿No? Oye, qué increíble. No sé, cada vez que tenemos algún invitado aquí nos dejan con más preguntas y en un trance existencial. Oye, no, pero qué interesante. Yo nunca había reflexionado en eso hasta ahora que lo mencionas y sí, pues es también ir remando contra
años y años de una programación mental que ya traemos, ¿no? Exactamente. Por el contexto. Benditas nuevas generaciones, ¿no? Sí, también, sí. por supuesto. Sí. No, y ahí los términos cobran más relevancia, por eso algunas empresas se refieren a sus empleados como colaboradores, no como trabajadores, ¿no? O sea, la semántica ahí sí tiene un papel más intencional en ese tipo de cosas, ¿no? Quiero pensar. Sí, y si no, pues es un buen momento para tomar la decisión ya consciente, ¿no? Sí. Oye, Jorge, el tema está buenísimo. Vamos a tener que hacer un segundo episodio porque está muy bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero todavía no tenemos una dinámica más. Y ahora te vamos a poner a ti a prueba. Se llama Piensa Rápido. No queremos generar ningún trastorno por la dinámica, pero te vamos a hacer una pregunta. Más bien, vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir la primera palabra que venga a tu mente. Ok. ¿Quieres comenzar tú, Felipe? Sí, está bien. Muy bien, arrancamos. Nosotros no las pensamos tan rápido porque sí las tenemos anotadas, ¿no? Sí, dale. Salud mental. Pasión. Ok, agotamiento mental. Síntoma. Riesgos psicosociales. Prevención. Tiempo de trabajo. Disfrute. Jornada laboral. Espacio. Cargas de trabajo. Oportunidad. Estrés laboral. Estímulo. Relaciones en el trabajo. Apoyo social. La NOM 035. Trampolín. Muy bien. Y la última y más difícil, el coffee break. Amistad. Okay, muy bien. Sin coffee. Amistad es amigo. Amistad Está muy bien, me gusta, muy bien. Es una gran definición. Oye, vamos a hacer una recopilación, ¿no? De todas las respuestas con el coffee break. Jorge, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sobre todo, gracias siempre por esa apertura para hablar de temas que están ahí, ¿no? Y que muchas veces no vemos, que no dimensionamos, y que seguramente hay personas que dicen, yo no sé, yo lo estoy viviendo y no sé cómo hacerle, y hay empresas que dicen, yo tengo personas que lo están pasando y no sé cómo apoyarlas. Así que muchas gracias como siempre por eso. ¿Cómo te encuentran las personas en redes? ¿Cómo te buscan? En LinkedIn, ¿no? Jorge Mérida Puga. Ahí estamos, ¿no? Muy al tanto. Muy activos. Sí. Sigan a Jorge. Jorge es una persona muy activa también en su perfil. Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por siempre estar listo y dispuesto para contestar nuestros mensajes. Somos fieles creyentes de que uno de los elementos para que tengamos mejor salud mental es hablar de ello, y para nosotros es una de nuestras banderas desde el principio, ¿no? en este proyecto, así que muchas gracias por siempre estar ahí para apoyarnos. Gracias por acompañarnos en este episodio, y pues a ustedes, si sienten que el estrés ya los rebasó, que hay cosas en su mente, en su interacción con otros que no son normales, como decía Jorge, pues busquen ayuda. Siempre es útil, la ayuda nunca está de más. Y hoy en día pues ya tenemos muchas más herramientas para hacerlo. Háblelo, busque un espacio para hablarlo con su jefe, con sus compañeros. En la medida en que socializamos estos temas, también disminuye un poquito la carga que a veces sentimos cuando experimentamos situaciones así. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que El Economista tiene una variedad amplia de podcasts que ustedes pueden consultar en su plataforma de preferencia, y pues suscríbase al canal del Coffee Break para que cada vez que haya un episodio nuevo, entonces le llegue la notificación. Y nos despedimos. Gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible este espacio, y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.